A partir del 19 de este mes se va a llevar a cabo la 16ª edición DOCA en el Cine Gomón, DOCA Encendiendo la Mecha. Uno de los organizadores de esta muestra es nuestro compañero Fernando Krichmar, que a su vez también tiene un documental que forma parte del mismo, que es Elogio de la Rebelión, y justamente está con nosotros en piso en este momento. Fernando, te damos la bienvenida una vez más a Cinefilia. ¿Cómo estás? Gracias y bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, te pedimos que te acerques un poquito más. Ahí, Está, así te perfecto. mirás ahí para que estés Ahí bien está. en cuadro. Y ahí estás en cuadro, como buen director. Sí, no, ni hablar, no había No mirado te habías el monitor, percatado de que no había estaba, mirado el monitor, de que estaba saliendo. No. Bueno, ¿por qué Encendiendo la Mecha, Fernando? Aunque ya es más que obvio, pero... Bueno, mira, básicamente un poco la respuesta está en la misma película que estrenamos, que es Elogio de la Rebelión, ¿no? Creemos que es un momento muy similar al aquel en el que surgieron varios de los grupos colectivos de cine que terminaron en la creación de DOCA, ¿no? Que es el año 94, que era un año de bastante desilusión de las fuerzas populares, donde recién se estaban iniciando los primeros movimientos de lucha contra lo que fue el periodo neoliberal de Menem y que terminó con el estallido de la Rúa, ¿no? Entonces, bueno, pensábamos que esta coincidencia temporal de etapas podía, digamos, encontrar un título, porque hay muchas otras películas que, además de la nuestra, que trata de esto, ¿no? Ahora va a estar también con nosotros Alejandra Guzzo, que hizo la Ahí dirección está, mientras vos la nombrás, llegó. Llegó, sí, de La Norma magia. también, Sí. que es justamente sobre Norma Play y cuenta estos años 90. Pero la idea, digamos, de la muestra en general es unir estas experiencias, de las cuales muchos somos socios de DOCA, con la de las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, en Elogio de la Rebelión van a estar, digamos, en el panel los compañeros de Mapa de la Policía, que es una organización audiovisual que está de alguna manera tomando registro de lo que son las represiones que están llevando adelante para individualizar a quienes son los que disparan contra el pueblo, y en este caso fue muy útil su trabajo en el esclarecimiento del atentado contra el compañero Pablo Grillo, ¿no? Así que bueno, sí. En ese sentido la idea es mezclar las dos generaciones, la que inició aquello que primero despectivamente, pero después apropiándonos del término, se llamó cine piquetero, que no era otra cosa que el resurgimiento de los grupos de cine que desde Gleiser y Solana habían tenido distintas suertes desgraciadas, como la muerte, el secuestro, el exilio, y habían sido un poco borrados del mapa cultural argentino, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea fue ligar este momento de las primeras resistencias contra el menemismo con este momento donde hay, digamos, obviamente un reflujo de las fuerzas populares y un avance de la ultraderecha y la derecha, y bueno, y cómo organizar aquella resistencia desde todos los terrenos, incluido el audiovisual, y por eso es Encendiendo la Mecha, ¿no? Claro. Bueno, sí, No, pensé que ibas a sí, incorporarla oficial y formalmente. Iba a saludarla Alejandra, que acaba de llegar. ¿Cómo están? Mil Alejandra perdones. Guzzo, integrante también de DOCA, codirectora, como bien dijo Fernando, del documental Norma también, en el cual se ve claramente cómo las nuevas generaciones van tomando la posta y siguen avanzando por el camino dejado por sus antecesores, ¿no, Vale? En el caso de Norma, ¿decís vos de la peli? Sí. Bueno, viste que un poco la propuesta que pensó Natalia y que yo la acompaño en este proyecto, Natalia Vinelli, que es codirectora de la película, es ver qué pasaba con las pibas frente a todo lo que hubo respecto de la lucha por la despenalización del aborto y demás. Ahí surgió mucha militancia. Claro. Y particularmente Isolve, que es la protagonista, es una piba muy militante, está muy incorporada en lo político, y fue como muy interesante trabajar con ella, porque es muy genuino lo que se ve. Realmente ella es una militante, no es una actriz o alguien que hace de estudiante. Ella está militando, las preguntas son reales, la curiosidad es real, y cuando se empezó, que fue en abril del 2023, no se hablaba de Norma, no la conocían. Les pedimos que no la googlearan para que no se perdiera cierta frescura, fue lo que hicieron.
Y cuando vieron el material se quedaron como muy asombradas de que existiera esta mujer, que lo cuentan al inicio de la película, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay toda una nueva generación de pibas y pibes que están como incorporando, y ahora eso que era algo que se veía en un material en Google está presente en la política todos los días, respecto de lo que está pasando con los jubilados. Todas esas pibas y pibes están como muy entusiasmados, los que están cercanos y las que están cercanas a la película, pero en general toda esta militancia nueva está como muy pidiendo pista en relación a lo que pasó por los 90, ¿no? Pensando cómo se milita ahora, cómo se interviene. Las imágenes son muy reveladoras respecto de un montón de cosas. Primero, la hipermasividad que había. Y segundo, lo poco profesional que era la represión, desgraciadamente, en relación a si la comparás con este presente. Sí. Hay una escena, me acuerdo de un archivo de un comisario que se cae, todo era una torpeza, las vallas eran muy chiquitas, pero había mucha confrontación y mucha enfrentamiento de lucha callejera directa, eso Mucho se fue cuerpo a perdiendo. cuerpo, mucho cuerpo a cuerpo. Exactamente. Sí. Y ahora eso está No, es imposible. magnificado y imposible, fíjate todo lo que está pasando. Por eso me parece que dentro del marco de la muestra es como un sueño estrenarla, porque tiene que ver con lo que seguramente estaba hablando Fernando, de lo que rescata el elogio de la rebelión, y tiene que ver con este momento político, hacer esa mesa panel donde está la gente que está luchando ahora, que está haciendo los registros actualmente, y bueno, toda la militancia activa que está viendo cómo se sale de esto, cuándo se sale. Siempre se sale. Uno confía en el pueblo. Lo que pasa es que cada vez a nivel simbólico, que es lo que nosotros trabajamos, se complica más, ¿no? Sí. Eso es lo que te puedo decir. Pero hay mucho entusiasmo con la película, con rescatar a Norma desde lo político, desde el cariño, desde qué vigente que resulta esta pelea, bueno, sin duda por la crueldad de este gobierno y la crueldad del capitalismo, pero también en esta cosa vital, que es lo que más interesaba de ella, ¿no? De no quedarse y pelear, porque por eso fuimos a ver a Mónica Tarducci, que es una antropóloga muy querida, muy conocida. Nosotros tenemos mucha relación con Mónica Tarducci, y ella decía, bueno, está buena la pregunta que ustedes plantean. Norma también era feminista porque no se la rescató, como no se rescató a los feminismos populares. De repente no hubo tiempo, no hubo un planteamiento hacia ese lugar, pero sin duda lo que ella decía es una mujer pobre, común y corriente, que decide salir ella, no mandar al hijo, mandar al nieto. Si van, bárbaro, pero ella fue primero. Y ese aliento permanente a que sean... Natalia contaba que la conoció así, viendo a los estudiantes medio tirados en la calle después de en la marcha 100 de los jubilados, y diciendo, ¿y cuándo van a pelear ustedes? Porque nosotros estamos solos, que es un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? Están los jubilados en la calle peleando. Así que bueno, viene por ahí Norma también. Okay. Bueno. Pensaba en esta cuestión de que las luchas populares en general siempre están invisibilizadas, es muy difícil ver. Entonces, tratar de desentrañar la presentación o la representación de eso, me parece que tanto lo que van a hacer dentro del festival, como además en cada uno de sus películas que se presentan ahí, me parece que ahí hay algo interesante para pensar, para cuestionar. Digo, lo hacen internamente en el documental, pero también se lo permiten para alguien que lo está mirando. Sí, incluso si vos ves la estructura general de la muestra, empezamos el martes con un homenaje a Fernando Birri, ¿no? Que es un poco el padre de todos nosotros. Hay toda una idea de esto de la continuidad de una mirada no solo colectiva, incluso Birri llega a decir anónima en algún momento de la película, ya cuando se pasa de mambo, porque había visto todos los materiales que le llevamos a Cuba, justo estábamos trabajando ahí, le llevé todos los materiales que habíamos filmado del 94 hasta el 2001, no solo nosotros, sino otros grupos, Boedo Film, Ojo Obrero, Alavío, bueno, y el nuestro grupo de cine insurgente, pero le di indiscriminadamente 10 horas y Fernando se las vio en un día, y al otro día ya quería hablar, él vivía en el departamento de arriba mío, y bueno, y ahí fue que habló, ¿no? Dijo, esto es como un gran film anónimo, ¿no? Sí. Que está en elogio, creo, porque también está el testimonio. Sí, está en elogio. Pero un poco arrancamos ya con eso, con un gran homenaje a Fernando Birri, que si ustedes bien recuerdan, crea el documental con Tire 10 en el 58, y de una manera muy, muy extraña, porque no solo pone en pantalla aquello que estaba invisibilizado, como eran estos niños que pedían
limosna al costado del tren diciendo tira 10 en un precipicio muy peligroso, saltando de durmiente en durmiente. Como este tire 10, digamos, de alguna manera fue el inicio de una puesta en pantalla, pero además una metodología, ¿no? Porque él tuvo que ir ahí porque acá le rechazaron los inundados. También me lo contó eso en la misma entrevista aquella que está en Elogio de la Rebelión, nos lo contó porque también estaba Alejandra. Y allí nos dice que él llega con el guión de Los Inundados bajo el brazo. Esto le va a gustar a los cinéfilos que los escuchan a ustedes. Él venía de la escuela experimental de Roma, ¿no? Con Victorio de Sica, Sabatini, y los latinoamericanos que estaban ahí eran Manuel Puig, García Márquez, Titón Gutiérrez Alea, García Espinosa. O sea, había toda una generación de lo que fue el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Y él llega acá con el guión de Los Inundados bajo el brazo, que era la historia de una familia dirigida por una especie de lumpen que vivía en un costado del río, y que ante una inundación el gobierno lo sube a un tren y lo lleva, digamos, por toda la provincia de Santa Fe. Por supuesto que aquí en los grandes estudios, en los 50, ni le atendían la puerta, y cuando se la atendían se le cagaban de risa. Entonces se fue como derrotado, todo esto nos lo contó, a su Santa Fe natal, capaz que con la idea de retomar su oficio de titiritero, y convenció a un amigo que le permita crear una especie de instituto de cine adjunto a la Facultad de Sociología, que en principio era un experimento. ¿Y qué hace? Ahí forma a la gente que hace el tire día. Entonces, es un poco el recorrido de todos nosotros, o sea, y pasar del documental a veces a la ficción y a veces quedarnos en el documental, pero siempre tratando de poner en pantalla aquello que el cine, digamos, tradicional o ligado a grandes empresas quiere evitar mostrar, que es el conflicto de la lucha de clases, y sobre todo desde aquellos que son los sometidos dentro de la lucha de clases, ¿no? En general no están muy visibilizados, y cuando están visibilizados están tratados de una manera en general estigmatizante. Así que bueno, la idea era poner nuevamente esta idea de lo anónimo, lo que se continúa en distintas generaciones, y bueno, está aquello que hicieron nuestros clásicos, de ahí el homenaje a Birri, y después, digamos, todo lo que se hizo en los 90 y lo que se está haciendo ahora, ¿no? Esta mezcla de las luchas feministas con la lucha de Norma Pla, los movimientos de cineastas de los 90 con los movimientos actuales. Un poco era una idea de generar una muestra que políticamente tuviera un discurso claro en cuál tiene que ser el rol de los cineastas en este momento, en nuestra opinión. Es un momento delicado, de mucho ataque. Vos nombrabas recién en las noticias que el instituto no le dio ni pelota al estreno de las historias breves. Justamente Alejandra y yo debutamos en el cine en 35 como ella como productora y yo como asistente de producción en la ópera prima de Historias Breves 3 de Santiago Loza, ¿no? Lara y los trenes. Allí trabajamos nosotros. Entonces, bueno, hay una idea, me parece, de desmantelamiento de esto que para nosotros es un ecosistema virtuoso, que es la participación del Estado a través de recursos genuinamente recaudados de la industria audiovisual, a la generación de una industria que no solo genera 600.000 puestos de trabajo, sino que también genera un valor simbólico que justamente afirma esta idea, ¿no?, de cómo se ha construido este país, ¿no?, con la fuerza de los inmigrantes, de los pueblos originarios, de los trabajadores, que muchas veces solo están en pantalla gracias a este tipo de experiencias. Así que bueno, esta es la idea un poco global de la muestra. Más que una pregunta, es una invitación a pensar juntos. Después de ver la contundencia de las imágenes del documental de Fernando, básicamente la gente en las calles, que a mí me movilizó mucho, debo adelantar, y de lo que pasó con Norma también, con los jubilados, con este cuerpo a cuerpo que vos decías, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? A nivel político. A nivel político, a nivel de... Bueno, para mí me lo han preguntado varias veces estos días. Ajá. Se ve que está en el aire la pregunta. En el aire político, ¿no? Y los documentales ofician de disparador un poco también. Nosotros como asociación no hemos tenido todavía tiempo de discutir esas cuestiones, pero intuitivamente cada cual va dando una respuesta. Yo en lo personal creo que Fernando coincide bastante. Tenemos un capitalismo más que cruel y feroz que viene ganando por goleada.
Y esto se reproduce en otras partes del mundo. No es la famosa derechización, no es solo en Argentina. Sí. Después acá me parece que hay que tener en cuenta que... Pero te complemento algo Sí. nada más. Ha cambiado también la actitud de la gente. El que antes salía ya no lo hace. Bueno, lo que El, pasa es el que que... integraba un movimiento piquetero ya ahora parece que está cómodo en su lugar, Lo ¿no? que pasa es que hay errores que hay Sí. que asumir en relación a los espacios de representación política progresista, por llamarle de alguna manera. Esos Sí. errores se pagan y se pagan en política grave. No quiere decir que yo o nosotros como documentalistas tengamos la palabra justa y la sabiduría, pero como cualquier hijo de vecino, como diríamos, como pueblo, como gente, como laburantes, que estamos todos los días peleando en la calle, vemos que hay una cantidad de errores que no deberían haber sucedido y que eso hace que la gente realmente empiece a perder esperanza en el sistema de representación político. Entonces, no es nada menor. Yo no estoy por lo menos personalmente, ¿no?, en la posición de aquella gente que está enojada Sí. con quien votó a la derecha. Bueno, a ver, este no es el asunto. El asunto es otro, porque los niveles de conocimiento, de responsabilidad y de análisis político no son los mismos. Entonces, me parece que ahí tenés un poco esa respuesta. Y por eso me parece que las películas lo que tienen que dar es como un fresco del panorama y tratar de que se siga apuntando hacia la reflexión. Y una cosita más antes, Fernando, que veo que quiere intervenir. Hay una cuestión de enajenación muy importante que tiene que ver con el capitalismo. Esta tecnología no va en favor de una filosofía profunda de análisis para la gente, sino que el puro presente. Esto está producido de los grandes centros de poder, entonces tiene su efecto inmediato, ¿no? Pero hay que hacer un poco de autocrítica, como la tratamos de hacer nosotros en nuestra humilde actividad. Bueno, de alguna manera la representación política lo tiene que pensar y hacer. Fíjate que la gente no termina de construir una esperanza porque no se terminan de pelear los sectores progresistas. Entonces, Sí. bueno, hay un tema ahí. Mirá, en la película nuestra, en Elogio, y no es casualidad el nombre, Elogio de la Rebelión, ¿no? Marcamos la rebelión del 2001 como un punto extremo de politización de nuestro pueblo. Hay quienes dicen, bueno, le tocaron los bolsillos a la clase media. No fue exactamente eso, fue la culminación de una serie de movimientos que se venían dando desde las provincias, luego en La Matanza, en el sur, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y que tuvo que ver con un proceso de organización que dio, digamos, el pie a ese que se vayan todos, que no venga uno solo, la deuda no se paga, el estado de sitio se lo meten en el culo, bueno, todas las consignas eminentemente políticas que se dio a este pueblo en el 2001, y si bien se acuerdan, también está documentado allí un proceso de 2 años de asambleas populares por todos lados, y si recuerdan cómo cae el ilegítimo gobierno de Duhalde, porque nadie lo había votado, cae cuando, a partir de la masacre de Avellaneda, de la Sí. muerte de Darío y y Maxi, Maxi. que también figuran en la película. Entonces, yo creo que a partir de ahí, en todos lados, y también entre los documentalistas, pues es interesante lo que plantea Alejandra de la autocrítica, ¿no? Primero que nada hay que autocriticarse, pero en todos los lugares hubo como un olvidarse y tratar de normalizar y de institucionalizar todo ese proceso de participación popular, de ir, digamos, a cuestiones muy simbólicas e importantes, en lo simbólico y también en la vida práctica, como la adquisición de nuevos derechos por parte de distintos sectores minoritarios y mayoritarios de nuestra población, como niños, mujeres, cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, que fueron muy, muy importantes e interesantes, pero creo que en ningún momento se atascó con profundidad lo que dice ella, ¿no? El monstruo grande que pisa fuerte, que es el capitalismo. Siempre se trataron de hacer las cosas dentro del marco de este capitalismo, que en definitiva es como darle de comer a un cocodrilo, ¿no? Hay un momento que te vas a descuidar y te va a sacar la mano, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde, o sea, es un bicho que no tiene empatía con la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que todos un poco nos institucionalizamos, también empezamos a hacer documentales con el apoyo del Inca, gracias a nuestras luchas y con todo derecho
porque justamente si para algo tiene que haber un Inca es para que justamente de la cantidad surja la calidad, y no se puede en un país como este subvencionar películas enormes, sino que es mejor subvencionar muchas pequeñas, que fue un poco el criterio que nosotros impusimos. Entonces, bueno, esto sería el corolario, digamos, de la pregunta tuya. Te dejo, Fernando, para que cierres invitando a la gente al ciclo. Bueno, vamos con los must, como se dice. Primero que nada está en el Empire el martes a las 19, creo que es, el homenaje a Fernando Birri. Allí se va a dar un avance de Birritácora, que es una película muy muy buena que se va a estrenar creo que antes de fin de año, se cumplen los 100 años del nacimiento de Birri, y después otra muy interesante que es Los pibes de la película, donde digamos el compañero Pablo Ramazza vuelve 30 años después y ve en qué están esos pibes que corrían al costado del tren. Esto es muy bueno, va a haber músico, va a tocar gente perteneciente a la Delio Valdés, y bueno, va a ser un momento emotivo y de festejo militante del documental. Después en segunda instancia está Resistencia el miércoles, también a las 19 en el Cine Gomonja. Resistencia muy interesante, es cómo la resistencia a la dictadura en Italia juntó a los partigiani con los exiliados argentinos. Calculen que cuando visitó Videla Roma quemaron 300 autos en una noche, o sea, era gente de armas llevar, y muy interesante como experiencia. El jueves está La Nuestra, Elogio de la Rebelión, cine y contrainformación en las luchas populares, y el sábado ya tienen la de Norma Pla como gran estreno que se va a dar en varios horarios. Igual, por las dudas, la programación www.docacine.ar/programación. Docacine.ar/programación. Que te faltó, que también en el Gomón está Ugarte, una película que involucra al hijo del historiador y a Felipe Piña, y otra película dedicada al tema de Palestina. Tienen un foco Palestina. Sí, entonces eso también es importante, y es lo mismo, 19 a 22 horas en el Cine Gomón. Y cerramos con, bueno, terminado el 24, ¿no? Porque Norma también va 23 y 24. El 1 de septiembre con una película también de un movimiento social que la dirige Juan Pablo Lepore, sobre soberanía alimentaria, y eso es en el Centro Cultural que queda en la calle Pasco. Perfecto. No, perdón, Piedras, al 720. Perfecto. Chicos, toda la suerte con esta muestra. Gracias por la invitación. Vamos a escuchar el segundo tema de hoy, que corresponde al documental Young Blood, Are You Ready Boy? El tema es Fleabag y lo interpreta el propio Young Blood. Aquí va.